Hola, Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva lista de reproducción que hoy inauguramos. Habla de los semiconductores y de este tema hay mucho que decir, pues la electrónica moderna está basada en todos estos aparatos electrónicos de hoy en día tienen en su interior un suitín de componentes semiconductores, los que hablamos en otras sesiones. Así que el tema de semiconductores es importante y abundante. Para entenderlos, primero hablaremos de la estructura atómica. Espero que este no sea el primer acercamiento que tienes con este subtema, sino que antes hayas estudiado o visto algo con ello. ¿Saben que todos los materiales tienen el número atómico y que nos indica este número atómico? Bueno, es el que nos provee información de cómo es la estructura de los átomos, de los materiales, en otras palabras. Nos indica la cantidad de electrones y protones con los que se conforma cada uno de estos átomos del material en cuestión. Cada átomo se conforma con órbitas formalmente llamadas capa de valencia. Estas líneas en forma de óvalo donde se encuentran girando dichos electrones como si fuesen planetas girando alrededor del Sol. En el caso de los átomos, el Sol presenta el núcleo donde están concentrados los protones, que dicho sea de paso son las cargas positivas. Recuerden, las cargas de signos opuestos atraen, así que la función principal de estos protones es mantener la fuerza de atracción, para que los electrones no escapen de sus órbitas. Este equilibrio natural de los átomos se debe a una misma cantidad de protones en el núcleo, es la misma cantidad de electrones que gira sobre las líneas de valencia. Toda vez que el átomo se encuentra en reposo, hay que creer que el átomo se encuentra a temperatura ambiente sin excitación alguna, ¿verdad? Y entonces es evidente que los electrones que están en las líneas de valencia más próximas al núcleo experimentan una fuerza de atracción mayúscula al núcleo, que los electrones se encuentran en las líneas de valencia más alejadas a él. Por lo tanto, un electrón en la última línea de valencia resulta sencillo sacarlo de su órbita, con una pequeña excitación debido a la fuerza leve de atracción que experimenta con el núcleo. A estos electrones se les despiden de sus órbitas, se llaman electrones libres, porque ya no están atados a ningún átomo y así son libres de irse a cualquier otro lado. En su lugar dejan un hueco en su línea de valencia de donde salieron. Es curioso decir que los electrones están ya en su respectiva capa de valencia, o como electrones libres nunca se tocan, nunca chocan uno con el otro, y que el número máximo de electrones que puede haber en cada capa de valencia está dada por la siguiente ecuación, donde n representa el número de la capa de valencia. Por ejemplo, el número atómico del cobre es 29, que cada núcleo de un átomo de cobre tiene 29 protones, es decir, 29 cargas positivas, por lo tanto, 29 cargas negativas también. Es decir, 29 electrones girando sobre las capas de valencia distribuidas de la siguiente manera. En la capa número 1, según la fórmula, hay 2 electrones. En la capa número 2, 8. En la capa número 3, 18 electrones. Al sumar esto, nos da 28 electrones. Pero el número atómico nos dice que hay 29 electrones. Falta un electrón. Por lo tanto, es el único que estaría en la última capa de valencia. En este caso, en la cuarta capa. Así pudiéramos observar un átomo de cobre en un ultramicroscopio. Válgame la expresión. Lo veríamos de esta manera. Observen ustedes que los 2 electrones de la primera capa de valencia, debido a su cercanía con los protones, experimentan una fuerza de atracción con el núcleo mayúscula respecto al último electrón, que se encuentra en la cuarta capa de valencia. Por lo tanto, como el cobre tiene un electrón en la última capa de valencia, resulta sencillo que se vuelva un electrón libre ante una situación mínima. Y es por ello que el cobre es un excelente conductor de flujo de electrones, áreas corriente eléctrica.
Ahora, analicemos la estructura atómica de la plata. Para ello, sabemos que el número atómico de la plata es 47. Entonces, el núcleo tiene 47 electrones y al igual el cobre, el átomo de plata tiene 4 capas de valencia, por diferencia que en la cuarta capa hay 19 electrones, para completar los 47, ¿verdad? Por lo que se puede presumir que estos 19 electrones de la última capa de valencia experimentan la misma fuerza de atracción miserable que aquel electrón con la estructura del cobre, ¿verdad? Por lo tanto, con la misma mínima excitación ahora se vuelven 19 electrones libres en una estructura de plata. A eso se debe que la plata sea un mejor conductor de flujo de electrones que el cobre. Ahora, analicemos la estructura atómica del oro. Para ello, sabemos que el núcleo atómico del oro es 79. Entonces, el núcleo contiene 79 protones y en la cuarta capa, según la fórmula, se encuentran 32 electrones, que sumados con esa otra capa nos da 60 electrones. Aún nos quedan 19 electrones que ya no caben más que en otra quinta capa, ¿verdad? La dichosa de paso se encuentra más alejada del núcleo y entonces con una excitación mínima, igual que como lo haríamos en el cobre o en la plata, en este caso 32 electrones de la cuarta capa más 19 de la quinta capa se convierten en electrones libres, o bien con una excitación menor desprendíamos 19 electrones que se encuentran en la quinta capa de equivalencia. Por ello, el oro es un mejor conductor de flujo de electrones que hay, pero como es muy costoso el uso de este material como conductor, se ha restringido a ciertas aplicaciones con objetivos muy específicos. Y en su lugar se utiliza la plata o el cobre, que son más económicos. A eso obedece que la mayoría de los conductores comerciales y de uso cotidiano están hechos de cobre, por su bajo costo y aún pesado. Que en su estructura atómica se encuentra solo un electrón en la última capa de valencia, se considera como un buen conductor. Como en electrónica tenemos interés en los electrones que se encuentran en la última capa de valencia. Entonces los átomos de los materiales únicamente se simbolizan así. Quiere decir que la parte interna de un átomo de cobre tiene una carga neta más 1, ya que contiene 29 protones, de los cuales 28 electrones se encuentran en las capas internas y uno en la última capa de valencia. Por lo que a causa de ello la atracción que siente el electrón de valencia, pues es más 1. Ahora esquematicemos la estructura atómica del germanio y del silicio. El germanio tiene un número atómico igual a 32. Utilizando la fórmula sabemos que en la primera capa de valencia hay 12 electrones, en la segunda 8 y en la tercera 18. Esto nos da como resultado 28 electrones. Aún nos faltan 4 electrones para los 32, que estaríamos en la cuarta capa de valencia. Así que el germanio tiene 4 capas de valencia. Por ello en la cuarta capa hay 4 electrones. Y el diagrama equivalente de la estructura de un átomo de este material se puede representar así. Ahora analicemos el silicio. El silicio tiene un número atómico igual a 14. Utilizando la fórmula sabemos que en la primera capa de valencia hay 2 electrones. En la segunda 8, da como resultado 10. Aún nos faltan 4 electrones para los 14 que estarían en la tercera capa de valencia. Así que el silicio tiene 3 capas de valencia y en la última capa, igual que el germanio, hay 4 electrones. En el diagrama equivalente a la estructura del átomo en este material
Se puede representar así. ¿Notan ustedes la similitud entre el germanio y el silicio? Muy bien. Hemos visto que los materiales conductores por excelencia el oro, la plata y el cobre, aunque el átomo de germanio tiene una capa más de valencia respecto a la del silicio. Ambos son utilizados como materiales semiconductores. Ahora, vamos a ver por qué debido a que en este planeta hay más silicio que germanio. El semiconductor preferido por los fabricantes es el silicio, aunque también es utilizado en algunos casos el germanio. Ahora, entremos en materia. Pues de los semiconductores, cuando varios átomos de silicio se aproximan a otros entre sí, se forma una estructura llamada cristal. En este caso, cristal de silicio. Las capas de valencia se juntan y cada átomo comparte un electrón con los otros átomos vecinos. Observen el átomo del centro. Este tiene 4 vecinos y tiene 4 electrones compartidos con otros átomos, ¿verdad? A cada electrón compartido se denomina enlace covalente. En 1917, Edward Newton Lewis anunció la regla del octeto. Dice que cuando los átomos completan en su última capa de valencia con 8 electrones, la fórmula que adquiere es la estructura muy estable que no da lugar a que hayan electrones libres, y a este efecto lo ha llamado saturación de valencia. Miren, sigan observando el átomo del centro y ahora imaginen que otros átomos de silicio se han unido a este. Tenemos frente a nosotros un cristal puro de silicio, que por regla del octeto de Lewis sabemos que no tendrá electrones libres. Así que este cristal se comporta como un aislante perfecto, un aislante que es lo contrario de un conductor. Hemos visto en este caso que los semiconductores con una pequeña excitación que puedan generar electrones libres y por lo tanto su resistencia es extremadamente pequeña, ¿verdad? En el caso de los aislantes, la excitación tendrá que ser mayúscula, porque para que apenas logremos hacer uno a otro electrón libre. En algunos casos, eso será imposible y por lo tanto su resistencia pues es enorme. Bueno, un semiconductor no es un aislante perfecto, pero tampoco es un conductor por excelencia, sino que tiene comportamientos de ambos que veremos ahora. Y miren que a pesar de esta estructura principalmente, en el átomo del centro no hay electrones libres. Cuando un cristal de silicio se excita mediante energía térmica, pues muy probablemente empieza a haber uno que otro electrón libre. La salida de un electrón de la capa de valencia de uno de los átomos deja un vacío. Dicha capa de valencia, que se denomina hueco, ese hueco se comporta como una carga positiva, porque la pérdida de electrón da lugar a un diodo positivo, y entonces este hueco atraerá a cualquier electrón que se encuentre en la vecindad inmediata, ¿verdad? Si el cristal se encuentra pues en una corriente eléctrica, cada hueco será ser apareado en cualquier electrón libre que sea fácil de atraer entonces en el cristal de silicio. Queda nuevamente sin ningún hueco y tampoco sin ningún electrón libre el cristal de silicio puro. Entonces se le da nombre de semiconductores intrínsecos. Un semiconductor intrínseco es aquel que no da lugar a huecos y electrones libres y por lo tanto se comporta como un perfecto aislante de diferencia a un semiconductor extrínseco. Un semiconductor extrínseco incrementa la conductividad en el semiconductor, entendiéndose a esto que entienden electrones libres. Para que esta conductividad sea posible, el cristal de silicio puro deberá ser adoptado. Quiere decir que se introduce al cristal algunas impurezas. Las impurezas son algunos átomos de otro material pentavalente. En este caso, la estructura tiene 5 electrones en la última capa de valencia. De ahí su nombre. Por ejemplo, imaginemos que queremos un semiconductor que por cada 20 átomos de silicio existe un electrón libre.
Entonces deberíamos de adoptar el cristal de un átomo de arsénico o fósforo, que son átomos pentavalentes. Ahí nos queda como tarea comprobar la estructura atómica de estos dos materiales. Tiene en su última capa de valencia 5 electrones. Muy bien. Bueno, pues los fabricantes controlan la cantidad de un semiconductor dopado. Cuanto más altos los pentavalentes, recuerden, también llamados impurezas, se añadan a un semiconductor intrínseco, puro más electrones libres. Ahora, habrá en otras palabras un semiconductor débilmente dopado, presenta una resistencia alta, mientras que un semiconductor fuertemente dopado presenta una resistencia baja, puesto que estas impurezas donarán un electrón adicional por cada átomo pentavalente. Entonces, habitualmente se denominarán impurezas donadoras. Y atención, a ese semiconductor concuerda esto con un cristal extrínseco, es decir, dopado por impurezas pentavalentes, lleva el nombre de semiconductores tipo N, donde N significa negativo, es decir, la impureza pentavalente. Que es aportada por cada uno de sus átomos de carga negativa. En comparte, existen posibilidades de dopar un cristal de silicio con impurezas afectadoras, introduciendo el cristal de silicio átomos de otro material, pero ahora trivalentes, cuya estructura tiene 3 electrones en su última capa de valencia, como el boro, el aluminio y el galio. Se quedarán con la tarea de comprobar la estructura atómica de los 3 materiales. Muy bien. Cuando se introduce esta pureza trivalente al cristal extrínseco, esta donará un hueco, por lo tanto, se denomina impureza afectadora, porque cada uno de los huecos con los que contribuye puede aceptar un electrón libre. Y por lo tanto, a este cristal lo paro con un átomo trivalente, se le denomina semiconductores tipo P, donde P significa positivo, es decir, la impureza trivalente aportada por cada uno de sus átomos. Un hueco que ya sabemos forma un ion positivo. Muy bien. Hemos aprendido el significado de dopaje, número atómico y estructura atómica de los materiales, que es un electrón libre, que son diagramas equivalentes, materiales y conductores semiconductores, que es un enlace covalente, que es el efecto de saturación de valencia, que es un ion y un hueco, también semiconductores extrínsecos y semiconductores extrínsecos, impurezas pentavalentes y donadores, impurezas trivalentes o aceptadores, semiconductores tipo P y tipo N. Si aún no tienes claro todos estos conceptos, te recomiendo que tomes nota y estudies de nuevo este video, una y otra vez. Así que debes estar preparado o preparada para nuestro siguiente video, que habla de uno de los conceptos más importantes de los semiconductores. Se trata de la unión P-N. Por eso lo veremos más adelante hacia la próxima. Hola amigas y amigos, el día de hoy conoceremos al diodo, el semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está basado en la unión PT. El diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple. ¿Qué significa no lineal? Primero recordemos un circuito lineal.
donde se sabe que una resistencia tiene una relación lineal entre el voltaje y la corriente que pasa por ella. Por eso es que la ley de Ohm se lee como el voltaje directamente proporcional a la corriente, y esta constante es proporcionalidad se llama resistencia. Y por lo tanto, esta expresión sabemos que tiene la forma de una ecuación lineal que cursa por el origen. Un elemento no lineal, como el diodo, tiene una relación entre el voltaje y la corriente que es una recta. Pero esto lo sabremos a detalles comprendiendo su funcionamiento al polarizar la unión PN. Ahora, alias diodo. Si vienes de ver el video anterior, bienvenido. Pero si no es así, te recomiendo ampliamente que lo veas previamente. Aquí te dejo una liga en fin que puedas pasar continuar al entendimiento. Un día decíamos, es la unión PN, que ahora la polarizamos en un directo. Polarizar en un directo significa que el lado del material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritaria negativos al 10 electrones libres, buscamos como la placa negativa. Y del otro lado, material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritarios positivos, de huecos, colocamos una placa de campos positivos. Para que estas placas tengan esta polaridad, vamos a colocar una fuente de tensión continua de la siguiente manera. Observemos cómo la polaridad de la fuente está conectada, positivo con positivo y negativo con negativo. Como sabemos que debido al potencial de la fuente circula la corriente, al flujo de electrones colocamos una resistencia limitadora de corriente. Tenemos frente a nosotros un diodo polarizado indirecto. Ahora recuerden que la potencial de barrera tiene un voltaje igual a 0.7 o 0.3 dependiendo del material que esté hecho el diodo. Imaginemos que el fuerte es variable y por ahora tenemos que lidarla para que entre una tensión de 0.2 voltios. Una vez cerramos el switch, el voltaje aplicado tiene un flujo de electrones que entran por una placa negativa. Estos electrones experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva del otro lado del semiconductor, pero no logran atravesar la zona de tensión o zona de empobrecimiento, debido a que el potencial de barrera es superior al de la fuente. Entonces, hasta este momento no hay conducción con el diodo. Pero si ahora calibramos la fuente para que nos entregue un voltaje mayor a 0.7 voltios, para el caso del silicio, por ejemplo, entonces los electrones que fluyan por el cable conductor llevarán suficiente fuerza para vencer la zona de presión o empobrecimiento. Y veamos con detenimiento lo que ocurre. Un electrón encontrándose en la región P de inmediato encontrará un hueco que le ayudará a seguir el viaje hasta la placa positiva. Cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se lo transfiere a otro átomo con un hueco libre. El primer átomo que contribuyó al hueco libre para ayudar al electrón a seguir su viaje vuelve a tener hueco libre. Para ayudar a un buen electrón. Muy bien, permítame congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Como si son neutrones de los electrones libres de la región N, dichos electrones al pasar a la región P convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar a la placa positiva y así continúa su viaje por el exterior de dicho diodo. Por lo tanto, en este caso existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo al flujo de electrones. Conclusión. Un diodo polarizado en directa conduce una corriente eléctrica siempre y cuando
0.7 golpes para el caso del silicio o 0.3 volts para el caso del germanio. Observen que la dirección que lleva el flujo de electrones va en este sentido. Pero nosotros sabemos desde nuestros cursos básicos de electrónica por circuitos eléctricos que nos dijeron que la dirección convencional de la corriente es justamente al revés, ¿verdad? Es decir, la corriente convencional siempre matizamos positivo a negativo por el exterior de la fuente. Este hecho que hubiera confundir a algunos se ve que cuando se descubrió la corriente eléctrica pensaban que esta se debía al flujo de cargas positivas y que esta se movía por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería. Cuando en base a ello se fueron formulando las teorías de fórmula, los teoremas, los símbolos, las leyes que rigen esta materia. Esta dirección de corriente se le llamó dirección convencional de la corriente. Pero luego de mucho tiempo, cuando descubrieron la naturaleza atómica, se dieron cuenta que en realidad somos los conductores, son los electrones, como lo hemos visto aquí. Y esta dirección la denominaron dirección de flujo de electrones. Mientras dejamos de hablar unión PN, seguiremos mostrando la dirección de flujo de los electrones, como realmente es. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprender a los semiconductores cuando se están iniciando con ellos. Cuando ya no hablemos de la unión PN, sino en su lugar la veamos consolidada con el símbolo del diodo, entonces nos referiremos a la dirección convencional de la corriente, que seguramente es con la que está acostumbrado a trabajar. Si todo lo comprendido hasta ahora lo pudiéramos representar mediante una gráfica entre corriente y voltaje, diríamos que mientras el voltaje no supera la barrera de potencial, que es de 0.3 volts para el germanio y de 0.7 para el silicio, no hay conducción, por lo tanto no hay corriente. Estaríamos en esta zona, pero una vez que el voltaje supere la barrera de potencial, la unión PN conduce. Y por lo tanto hay una corriente que crece abruptamente, cuyo valor únicamente está limitado por esta resistencia. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasaría con este semiconductor si lo polarizáramos al revés? En otras palabras, ¿qué pasaría si lo polarizamos en inversa? No te pierdas el siguiente video que lo explica con detalle. Hasta pronto. Hola amigas y amigos, el día de hoy conoceremos al diodo, el semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está basado en la unión PT. El diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple. ¿Qué significa no lineal? Primero recordemos un circuito lineal, donde se sabe que una resistencia tiene una relación lineal entre el voltaje y la corriente que pasa por ella. Por eso es que la ley de Ohm se lee como el voltaje directamente proporcional a la corriente, y esta constante es proporcionalidad, se llama resistencia. Y por lo tanto, esta expresión sabemos que tiene la forma de una ecuación lineal que cruza por el origen. Un elemento no lineal, como el diodo, tiene una relación entre el voltaje y la corriente que es una recta. Pero esto lo sabremos a detalles comprendiendo su funcionamiento al polarizar la unión PN. Ahora, alias diodo. Si vienes de ver el video anterior, bienvenido. Pero
si no es así, te recomiendo ampliamente que lo veas previamente. Aquí te dejo una liga, en fin, que puedas pasar continuar al entendimiento. Un día decíamos, es la unión PN, que ahora la polarizamos en un directo. Polarizar en un directo significa que el lado del material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritaria negativos, al 10 electrones libres, buscamos como la placa negativa. Y del otro lado, material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritarios positivos, de huecos, colocamos una placa de campos positivos. Para que estas placas tengan esta polaridad, vamos a colocar una fuente de tensión continua de la siguiente manera. Observemos cómo la polaridad de la fuente está conectada, positivo con positivo y negativo con negativo. Como sabemos que debido al potencial de la fuente circula la corriente, al flujo de electrones colocamos una resistencia limitadora de corriente. Tenemos frente a nosotros un diodo polarizado indirecto. Ahora recuerden que la potencial de barrera tiene un voltaje igual a 0.7 o 0.3 dependiendo del material que esté hecho el diodo. Imaginemos que el fuerte es variable y por ahora tenemos calidad para que entre una tensión de 0.2 voltios. Una vez cerramos el switch, el voltaje aplicado tiene un flujo de electrones que entran por una placa negativa. Estos electrones experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva del otro lado del semiconductor, pero no logran atravesar la zona de tensión o zona de empobrecimiento, debido a que la potencial de barrera es superior al de la fuente. Entonces, hasta este momento no hay conducción con el diodo. Pero si ahora calibramos la fuente para que nos entregue un voltaje mayor a 0.7 voltios, para el caso del silicio, por ejemplo, entonces los electrones que fluyan por el cable conductor llevarán suficiente fuerza para vencer la zona de presión o empobrecimiento. Y veamos con detenimiento lo que ocurre. Un electrón encontrándose en la región P de inmediato encontrará un hueco que le ayudará a seguir el viaje hasta la placa positiva. Cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se lo transfiere a otro átomo con un hueco libre. El primer átomo que contribuyó al hueco libre para ayudar al electrón a seguir su viaje vuelve a tener hueco libre. Para ayudar a un buen electrón. Muy bien, permítame congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Como si son neutrones de los electrones libres de la región N, dichos electrones al pasar a la región P convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar a la placa positiva y así continúa su viaje por el exterior de dicho diodo. Por lo tanto, en este caso existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo al flujo de electrones. Conclusión. Un diodo polarizado en directa conduce una corriente eléctrica siempre y cuando el potencial de la fuente sea mayor a 0.7 golpes para el caso del silicio o 0.3 volts para el caso del germanio. Observen que la dirección que lleva el flujo de electrones va en este sentido. Pero nosotros sabemos desde nuestros cursos básicos de electrónica por circuitos eléctricos que nos dijeron que la dirección convencional de la corriente es justamente al revés, ¿verdad? Es decir, la corriente convencional siempre matizamos positivo a negativo por el exterior de la fuente. Este hecho que hubiera confundir a algunos se ve que cuando se descubrió la corriente eléctrica pensaban
que esto se debía al flujo de cargas positivas y que ésta se movía por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería. Cuando en base a ello se fueron formulando las teorías de fórmula, los teoremas, los símbolos, las leyes que rigen esta materia. Esta dirección de corriente se le llamó dirección convencional de la corriente. Pero luego de mucho tiempo, cuando descubrieron la naturaleza atómica, se dieron cuenta que en realidad somos los conductores, son los electrones, como lo hemos visto aquí. Y esta dirección la denominaron dirección de flujo de electrones. Mientras dejamos de hablar unión PN, seguiremos mostrando la dirección del flujo de los electrones, como realmente es. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprender a los semiconductores cuando se están iniciando con ellos. Cuando ya no hablemos de la unión PN, sino en su lugar la veamos consolidada con el símbolo del diodo, entonces nos referiremos a la dirección convencional de la corriente, que seguramente es con la que está acostumbrado a trabajar. Si todo lo comprendido hasta ahora lo pudiéramos representar mediante una gráfica entre corriente y voltaje, diríamos que mientras el voltaje no supera la barrera de potencial, que es de 0.3 volts para el germanio y de 0.7 para el silicio, no hay conducción, por lo tanto no hay corriente. Estaríamos en esta zona, pero una vez que el voltaje supere la barrera de potencial, la unión PN conduce. Y por lo tanto hay una corriente que crece abruptamente, cuyo valor únicamente está limitado por esta resistencia. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasaría con este semiconductor si lo polarizáramos? Al revés. En otras palabras, ¿qué pasaría si lo polarizamos en inversa? No te pierdas el siguiente video que lo explica con detalle. Hasta pronto. Hola amigas y amigos, el día de hoy conoceremos al diodo, el semiconductor más básico y el cual se utiliza fuertemente en la industria y cuyo funcionamiento está basado en la unión PT. El diodo es un elemento de circuito no lineal muy simple. ¿Qué significa no lineal? Primero recordemos un circuito lineal, donde se sabe que una resistencia tiene una relación lineal entre el voltaje y la corriente que pasa por ella. Por eso es que la ley de Ohm se lee como el voltaje directamente proporcional a la corriente, y esta constante es proporcionalidad, se llama resistencia. Y por lo tanto, esta expresión sabemos que tiene la forma de una ecuación lineal que cruza por el origen. Un elemento no lineal, como el diodo, tiene una relación entre el voltaje y la corriente que es una recta. Pero esto lo sabremos a detalles comprendiendo su funcionamiento al polarizar la unión PN. Ahora, alias diodo. Si vienes de ver el video anterior, bienvenido. Pero si no es así, te recomiendo ampliamente que lo veas previamente. Aquí te dejo una liga, en fin, que puedas pasar a continuar al entendimiento. Un día decíamos, en la unión PN, que ahora la polarizamos en directo. Polarizar en directo significa que el lado del material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritaria negativos al 10 electrones libres, como la placa negativa, y del otro lado material tipo N, que tiene portadores de carga mayoritarios positivos, de huecos, colocamos una placa de campos positivos. Para que estas placas tengan esta polaridad, vamos a colocar una fuente de tensión continua de la siguiente manera.
Observemos cómo la polaridad de la fuente está conectada, positivo con positivo y negativo con negativo. Como sabemos que debido al potencial de la fuente circula la corriente, al flujo de electrones colocamos una resistencia limitadora de corriente. Tenemos frente a nosotros un diodo polarizado indirecto. Ahora recuerden que la potencial de barrera tiene un voltaje igual a 0.7 o 0.3 dependiendo del material que esté hecho el diodo. Imaginemos que la fuente es variable y por ahora tenemos calidad para que entre una tensión de 0.2 voltios. Una vez cerramos el switch, el voltaje aplicado tiene un flujo de electrones que entran por una placa negativa. Estos electrones experimentan una fuerza de atracción con la placa positiva del otro lado del semiconductor, pero no logran atravesar la zona de tensión o zona de empobrecimiento, debido a que la potencial de barrera es superior al de la fuente. Entonces, hasta este momento no hay conducción con el diodo. Pero si ahora calibramos la fuente para que nos entregue un voltaje mayor a 0.7 voltios, para el caso del silicio, por ejemplo, entonces los electrones que fluyan por el cable conductor llevarán suficiente fuerza para vencer la zona de presión o empobrecimiento. Y veamos con detenimiento lo que ocurre. Un electrón encontrándose en la región P de inmediato encontrará un hueco que le ayudará a seguir el viaje hasta la placa positiva. Cada átomo trivalente del lado P atrapa un electrón y se lo transfiere a otro átomo con un hueco libre. El primer átomo que contribuyó al hueco libre para ayudar al electrón a seguir su viaje vuelve a tener hueco libre. Para ayudar a un buen electrón. Muy bien, permítame congelar el movimiento de los electrones libres del lado N. Como si son neutrones de los electrones libres de la región N, dichos electrones al pasar a la región P convierten en electrones de valencia de los átomos trivalentes hasta llegar a la placa positiva y así continúa su viaje por el exterior de dicho diodo. Por lo tanto, en este caso existe la presencia de una corriente eléctrica en el diodo al flujo de electrones. Conclusión. Un diodo polarizado en directa conduce una corriente eléctrica siempre y cuando el potencial de la fuente sea mayor a 0.7 golpes para el caso del silicio o 0.3 volts para el caso del germanio. Observen que la dirección que lleva el flujo de electrones va en este sentido. Pero nosotros sabemos desde nuestros cursos básicos de electrónica por circuitos eléctricos que nos dijeron que la dirección convencional de la corriente es justamente al revés, ¿verdad? Es decir, la corriente convencional siempre matizamos positivo a negativo por el exterior de la fuente. Este hecho que hubiera confundir a algunos se debe que cuando se descubrió la corriente eléctrica pensaban que esta se debía al flujo de cargas positivas y que esta se movía por el circuito desde la terminal positiva hacia la terminal negativa de la batería. En base a ello se fueron formulando las teorías de fórmula, los teoremas, los símbolos, las leyes que rigen esta materia. Esta dirección de corriente se le llamó dirección convencional de la corriente. Pero luego de mucho tiempo, cuando descubrieron la la naturaleza atómica, se dieron cuenta que en realidad somos los conductores, son los electrones, como lo hemos visto aquí. Y esta dirección la denominaron
dirección de flujo de electrones. Mientras dejamos de hablar unión PN, seguiremos mostrando la dirección del flujo de los electrones, como realmente es. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de comprender a los semiconductores cuando se están iniciando con ellos. Cuando ya no hablemos de la unión PN, sino en su lugar la veamos consolidada con el símbolo del diodo, entonces nos referiremos a la dirección convencional de la corriente, que seguramente es con la que estás acostumbrado a trabajar. Si todo lo comprendido hasta ahora lo pudiéramos representar mediante una gráfica entre corriente y voltaje, diríamos que mientras el voltaje no supere la barrera de potencial, que es de 0.3 volts para el germanio y de 0.7 para el silicio, no hay conducción, por lo tanto no hay corriente. Estaríamos en esta zona, pero una vez que el voltaje supere la barrera de potencial, la unión PN conduce. Y por lo tanto hay una corriente que crece abruptamente, cuyo valor únicamente está limitado por esta resistencia. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué pasaría con este semiconductor si lo polarizáramos? Al revés. En otras palabras, ¿qué pasaría si lo polarizamos en inversa? No te pierdas el siguiente video que lo explica con detalle. Hasta pronto.